Gracias, señor consejero. Pasamos al tercer punto del orden del día y es la interpelación número 81 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de cultura en las zonas rurales y pequeños municipios en la región. Un momento, señor Bello. Cuando salga el personal a desayunar, le doy la palabra. Interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de cultura en las zonas rurales y pequeños municipios de la región. Tiene la palabra el señor Bello Rodrigo, autor de la iniciativa, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Sí, es verdad que esto de la cultura al Partido Popular nunca le importa mucho, pero bueno, el público no siempre es lo más importante. Lo importante es el mensaje. Gracias, señora Bazaga, por destinar esta mañana... Guardamos silencio. Guardamos silencio. Continúe. 10 segundos y primera interrupción. Gracias, señora Bazaga, por destinar esta mañana unos minutos a que podamos debatir sobre uno de los temas de los que usted tiene competencia, una problemática que a nosotros sí nos preocupa y nos ocupa y que a buen seguro va a generar un debate interesante y enriquecedor. Cierto es que es un tema extenso, muy amplio, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más dinámico posible, partiendo de lo general y yendo a lo concreto. Me va a permitir que comience con un ruego. Estamos atravesando unos momentos convulsos en nuestro país. La polarización, el tono excesivamente elevado, la técnica de la degradación del adversario no solo dificultan alcanzar cualquier tipo de acuerdo, sino que impide compartir debates, propuestas o ideas. Tras 2 años ya nos vamos conociendo en la Cámara, conocemos los estilos de todo el mundo. Concretamente hemos debatido en diversas interpelaciones y comparecencias, la mayoría a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, y usted ya sabe que esta oposición es contundente, rigurosa y seria, a la par que respetuosa y constructiva. Por lo tanto, es lo que se va a encontrar hoy. Jamás le hemos hecho una crítica de tipo personal, jamás, y desde el respeto discrepamos del modelo que intentan implantar en nuestra región y que valoramos negativamente. De todas las cuestiones que hemos criticado, siempre hemos aportado datos fehacientes y a cada medida criticada hemos ofrecido propuestas razonables. A cada interpelación siempre ha habido una moción que corrigiera los déficits que denunciábamos. Por cierto, ustedes han aprobado 2 mociones de este grupo parlamentario, Red de Museos de Extremadura y Áreas de Rehabilitación Integrada, de las que a día de hoy no han hecho prácticamente nada. Pónganse las pilas. Por ello, le pido respeto y que, a ser posible, no me obsequie con alguna descalificación personal en su dúplica, como suele ser costumbre. No por mí, sino por los extremeños del que es usted gobierno y que reclaman altura institucional. Vamos camino de 2 años de legislatura. En breve nos empezarán a bombardear con una campaña publicitaria, con el relato de sus éxitos a mitad de mandato. Un tiempo adecuado y suficiente para que podamos establecer algunas consideraciones y ponderar los frutos de su gobierno. Estos 2 años de su gestión son, lamentablemente, 2 años perdidos para esta tierra. Ustedes son el gobierno del vaivén. Si hoy me interesa digo una cosa y si no también. Recordando a Groucho Marx, ustedes aplican eso de que si no le gustan mis principios, tranquilos que aquí dispongo de otros. Y eso se palpa en la región. Le voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos es la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, de la que su directora general dijo que no estaba sobre la mesa su derogación y en estos momentos estamos aniquilando. Por cierto, le invito a seguir las comparecencias de los expertos y expertas y se dará cuenta del grave error que están cometiendo, contribuyendo al blanqueamiento del franquismo y silenciando a las mujeres, al movimiento memorialista y al colectivo LGTBI, lo que es un atentado contra la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Pero es que sus vaivenes ideológicos se une una alarmante inestabilidad. Un gobierno que en 2 años ha conocido 3 directores de turismo. La primera le dimitió, el segundo quiero pensar que lo cesaron y el tercero no sabremos lo que dura. Es una paradoja, señora Bazaga, que ustedes pidan la dimisión del presidente del Gobierno, pero no se apliquen el cuento ante unos nombramientos que en ese área venían avalados por su perfil profesional. Usted acudió a Madrid a manifestarse legítimamente
como militante popular, mientras en su consejería estaban ocultando a la ciudadanía un grave caso de violencia del que solo dieron explicaciones empujados por este grupo parlamentario. Después del Consejo de Gobierno, en el que habían llevado a cabo el cese, no hicieron alusión al mismo ni en la rueda de prensa ni en la reseña de acuerdos del Consejo de Gobierno. 3 días de vergonzoso silencio. Y eso no es contundencia, señora Bazaga. Debería asumir su responsabilidad e irse. Como señalaba, 2 años perdidos, en los que nos queda claro su modelo cultural. Una cultura elitista que igual sufraga pomposos eventos de papel cuché, que subvenciona concursos de bebidas espirituosas, todo ello con una inspiración profundamente centralista y anticuada, que da la espalda a los pequeños municipios. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Una de las medidas que defendieron con más tesón fue la eliminación de las ayudas para la contratación de gestores culturales, de la que ya hemos hablado aquí. Unos fondos que permitían a los ayuntamientos disponer de trabajadores con los que dinamizar culturalmente los municipios. Una figura que favorecía la organización de actividades, que se pudieran contratar pequeñas actuaciones, que mantuvieran la actividad de la Casa de Cultura. Gestores que llevaban a cabo festivales como el Teatro en la Dehesa de Atalaya, que, como sabe, ya no se produce porque, precisamente, carecen de ese personal. Ustedes se inventaron una excusa. Se cargaron estas ayudas y, en lugar de buscar una alternativa, abandonaron a los municipios para que se genere una oficina centralizada en Mérida, oficina en la que a día de hoy no se ha contratado absolutamente a nadie. Es decir, eliminan lo que hay sin alternativa. Otro ejemplo, es la dudosa gestión de la Fundación Extremeña de la Cultura. Un tema muy curioso, porque ustedes le declararon la guerra cuando eran oposición y hoy la han reforzado y sobreprotegido al control parlamentario, transformándola con el beneplácito de Vox en un auténtico chiringuito. Ojo, nosotros defendemos la herramienta de la Fundación Extremeña de la Cultura para dinamizar y llevar la cultura a las zonas rurales, pero ustedes la han manoseado como un subterfugio perfecto para pagar todo aquello que ustedes no saben cómo abordar. Igual suben dinero a festivales musicales que le inyectan inversión a la opaca extremestiza. Una lástima que sin proyecto ni criterio sufraguen concursos de bebidas alcohólicas o contrataciones de perfiles muy peculiares, como un psicólogo, para que se una a los trabajadores de la Fundación en la estrategia extremestiza. Qué lástima que ni una sola actividad se destina a dinamizar nuestras comarcas, a resaltar los valores intrínsecos de nuestros municipios, a acercar el teatro o la danza a los pueblos de la región. Aquí me veo obligado a volver a explicar por qué este grupo parlamentario entiende inadecuado que se despilfarren 650.000 euros en la Bienal Mario Vargas Llosa. Pensamos, honestamente, que hay otras alternativas a una actividad de 4 días en Cáceres, donde la práctica totalidad del dinero se destina al premio o a la publicidad de este premio. El modelo del Partido Socialista prioriza llevar medios a nuestras áreas rurales, ayudando a contratar personal, organizando actividades, ofreciendo ayudas para llevar a cabo este derecho a todos y a cada uno de los lugares de Extremadura. ¿O es que no se merecen Salorino, Rena o Fregenal de la Sierra tener las mismas oportunidades que las grandes ciudades? Por cierto, estamos en junio. ¿Me pueden decir qué han hecho desde la Junta de Extremadura para llevar a cabo el proyecto de capitalidad cultural de Cáceres? Un proyecto que hemos apoyado todas las instituciones de la región y que a día de hoy peligra por su apatía. No han hecho nada más que contratar a la gerente, nada más. Y el proyecto tiene que estar elaborado, testado y participado antes de diciembre. Miren el resto de competidores, vean sus páginas web y verán notables diferencias en el ritmo y el trabajo. Otro síntoma de su modelo, que da la espalda a las zonas rurales, lo observamos en la eliminación de las ayudas para los centros museísticos. Hasta el año 2023, sí, cuando llegó el apunte de la intervención, se otorgaban a 15 municipios. Ustedes han resuelto esta cuestión creando subvenciones nominativas, pero con un matiz. Únicamente se las han aportado al Museo de Santa Clara de Zafra y al del Carnaval de Badajoz. A este último un caso sangrante, porque le han subido de 35.000 a 50.000 euros. Un museo que el año pasado abrió sus puertas el 11 de noviembre. ¿Qué necesidad de aumentar el presupuesto para un museo del Carnaval que, paradójicamente, no está abierto ni durante el Carnaval? Desde nuestro punto de vista, no han convertido todas en nominativas porque su modelo no interesa en esos museos de identidad, de oficios, de tradiciones o los pequeños sitios arqueológicos. Espero que algún día calibren la importancia turística, económica y cultural de ejemplos como Nertóbriga, Contributa Julia, Fuentes de León, Granadilla o Hernán Pérez. Estamos muy contentos del gran trabajo que se ha hecho en Casas del Turuñuelo
y la cubierta del yacimiento que dejamos proyectada y presupuestada, pero ¿cómo sabe? Hay mucho más en Extremadura. Tenemos que motivar a la gente, tenemos que darle motivos para que visite las zonas donde tenemos este potencial cultural, etnológico, natural o patrimonial. Hemos puesto varias veces el ejemplo de Medellín, pero pasa lo mismo en Valencia de Alcántara, Romangordo o Valverde de Leganés. Una labor que no pueden hacer en solitario nuestros ayuntamientos. Nos parece muy bien que ayuden a eventos como Gata Sound o la Jara de Alange, pero pensamos que se debe ser un poco más creativo. No es solo dar dinero, podrían ustedes programar. ¿Por qué no han apostado por programas de dinamización cultural como eran Vera Creativa o la Caravana Ciudadana? ¿Por qué han eliminado acciones especialmente orientadas al mundo rural, como las actividades que se organizaban dentro del Plan de Fomento de la Lectura y que eliminaron sin aportar alternativas? Parecen cancelaciones ideológicas. ¿Por qué no invierten en aumentar las ayudas a los escenarios móviles para ayudar al sector de las artes visuales? Termino. Olvidan que en nuestras zonas rurales la cultura no es escaparate, es arraigo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señor Bello, por la Junta de Extremadura tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Gracias, presidenta. Buenos días a todos los presentes. Señor Bello, buenos días. Comparezco una vez más para dar respuesta a una interpelación que, con sinceridad, me resulta familiar. Pues no en vano, el 27 de febrero me hizo esta pregunta y se la contesté con obligación y con gusto. Y el 10 de abril hice una intervención a petición propia, casi 70 minutos entre los dos, hablando de toda la política. Mociones, lo hemos hablado todo y lo habíamos concluido todo. Yo entiendo que había que impulsarla y que se ha impulsado y que hablamos, pero es un placer hablar siempre de cultura con usted. Y compruebo que, como siempre, utilizamos estas interpelaciones parlamentarias de cultura para introducir otros mensajes políticos, otros lemas, otros temas, y es una manipulación, señor Bello, que no nos hace falta ni a usted ni a mí. No la haga, no la haga. Como usted me ha pedido a mí, no haga esas cosas, que podemos hablar solamente de cultura sin tener que meter otros mensajitos, porque es un desvío deliberado hacia disputas partidistas ajenas al propósito que de verdad tenemos en la cultura y que además desprecia al sector, y el sector me lo pide, que no lo haga, ¿vale? Pero mire, sobre el tono que me hablaba usted, yo mantengo el respeto siempre en todos mis contrincantes. No he insultado a nadie nunca, ni aquí, ni como portavoz, ni por escrito, ni hablado. Usted me lo pide aquí, yo se lo concedo, pero hágalo también en redes sociales y hágalo también en los artículos. Y hablé con su portavoz y que sea en todos los tonos, no solamente aquí, que a lo mejor nos da un poquito más de yuyu, que nos insulten. No, hágalo en todas partes, que yo no le voy a hacer ninguna cosa que no le guste, porque no tengo nada personal, es la cultura. Y mire, podríamos, por no aburrir, porque ya hicimos esto hace muy poco y lo desgranamos los dos, usted y yo, y no nos pusimos de acuerdo en lo que no nos vamos a poner de acuerdo, y sí en algunas cosas que yo espero que sí. A todos esos porqués con los que ha terminado la lectura de su intervención, le diría solamente una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no hacemos la misma cultura, porque no creemos en su cultura, porque no está siendo la misma, porque somos otro gobierno, pues somos otra gente y hacemos otras cosas. Pero lo que tenía que hacer es escuchar cómo está el sector de contento, cómo funcionan las cosas y cómo va bien. Y entonces no venir a pedirme que vuelva a hacer su política. Para eso no me han traído a mí aquí, señoría, para eso no he venido yo. Tendríamos que hacer muchos cambios para que esto pueda ser así. Porque, mire, la cultura no debe tratarse como un simple escenario de entretenimiento o escaparate de imagen, como hacían ustedes. No basta con contratar producciones. No es eso. Es necesario tener un proyecto ético, es necesario tener una visión de región y una política pública que escuche, que dialogue y que construya en su conjunto. Y como ya les dije, y lamento tener que volver a hablar de lo mismo desde hace un mes, pero voy a intentar hacerlo más entretenido, nosotros nos basamos en la reconstrucción del sector, en el diálogo, en las mesas que ampliamos continuamente con el teatro, con la música, con los clubes de lectura, con las editoriales, de la que nos nutrimos para hacer junto a ellos, nuestra política. No la política que ustedes tenían ya diseñada y obligaban
Y eso sí, con los que ustedes querían nada más, porque había mucha gente que no había trabajado nunca en la Junta de Extremadura y que ahora sí está trabajando. Y este modelo participativo, le digo la verdad, pruébenlo, da su fruto y nos ayuda a trabajar. Y tenemos normas claras para una cultura moderna. Hemos pasado, se lo dije, de una legislación antigua y burocrática, a un sistema ágil y justo, que da oportunidades, con ejemplos que le puedo decir como la red de teatro, que no habían cambiado desde el 2018, la Ley de Patrimonio 1999, que usted lo sabe y que sé que le duele, pero que es así, ¿no? Fomentamos actividad del sector cultural extremeño. Promocionamos nuestra cultura, mire, señorías, sin complejo, de verdad, en el plano local, en el nacional y el internacional, que hay que hacerlo, que ustedes solo quieren quedarse aquí. Yo no sé por qué tienen esa obsesión, qué miedo tienen a no ir. ¿Sabe que cuando fui el año pasado a Nueva York, a la oficina de turismo de Nueva York, con lo activo que era su director general, hacía 11 años que no iba nadie por allí, y que el único cartel que no existía de todas las comunidades era el de Extremadura? Pues sabe que estuve hace muy poquito en Roma y que tampoco... Si sigo, Bruselas, tal, no habían ido nunca, no habían salido. No sé si es que nos da vergüenza. Eso sí, para recibir el Albia, bienvenido Mr. Albia, decían, con churros y con chocolate, para eso sí. Para eso va a aplaudirlo y que a los 10 días, o bueno, a los 4 días ya no funcionara, para eso sí. Pero bueno, nosotros promocionamos nuestra cultura en todos los planos, insisto, y lo voy a seguir haciendo, local, nacional e internacional, invirtiendo, no gastando. Acuérdese de eso. Acercamos la cultura a todos los sectores. Apostamos por el sector cultural extremeño y joven, que ustedes no quieren. Respaldamos institucionalmente a nuestros creadores, a nuestros creativos, a nuestros actores, allá donde estén. Y tenemos transversalidad en todas nuestras acciones, tanto en la Consejería de Turismo, como de Deporte, como Juventud y en todo el Gobierno. Este Gobierno cuida y respeta y fortalece las zonas. Pero le voy a hablar de lo rural, que es de lo que me ha pedido, y le contesto a la vez las preguntas que me decía. Sabe que su modelo asistencial opaco y fallido perdía dinero y lo sabían. ¿Quiere que le dé el dato? Más de 377.000 euros no ejecutados en cultura durante su legislatura. Y en el sistema de ayudas a infraestructuras culturales, la convocatoria del 2021 y 2022, de los 886.000 euros, devolvieron 454.000. Más de la mitad. Ni ejecutaban ni sabían cómo hacerlo. Pero hemos cambiado el modelo, señoría. Hemos hecho justo lo contrario, profesionalizarlo. Apostamos por subvenciones nominativas, claro que sí, y concurrencia competitiva, por un sistema justo, abierto y útil. Y es cierto que retiramos ayudas que no funcionan. Es cierto. Hasta las propias asociaciones reconocieron, las asociaciones de gestores culturales, que eran ineficaces. El 40% acababa en revocación o renuncia. Nuestra solución, crear una oficina de gestión cultural, no para repartir dinero sin más, sino para que cada euro de la cultura genere un impacto real en la comunidad. Una oficina que trabajará en tres áreas, como sabe, apoyo a municipios, captación de financiación y profesionalización. Hemos intensificado la programación rural, señoría, mucho más que ustedes, si ustedes no llegaban. El CERMAG cerró con un programa de escenarios móviles con 126 actividades, 57 poblaciones, de menos de 2.000 habitantes, con 407.000 euros. 1.600.000 en la red de espacios, con 44% de acciones en municipios de menos de 5.000 habitantes. Guardamos un poquito de silencio. Y a los programas anteriores hemos sumado Itinerea Extremadura, música en espacios singulares del entorno rural, ciclo Porrina de Badajoz, flamenco en 12 pueblos, Extremadura canta Navidad, 18 localidades, Santa Cecilia, Saetas, Día Internacional de la Música y más de 40 colaboraciones directas con municipios. ¿Le parece poco? Venga, en 2025, 270.000 euros en producción escénica, 405.000 para escenarios móviles, 320.000 para espacios de gestión privada. Y la demás filmoteca, ¿se preocupa usted de la filmoteca? Sabe que hemos superado un 166% de asistencia a la filmoteca. Una filmoteca que llega a pueblos que no había llegado nunca. Proyectos en Salvaleón, Ribera del Fresno, Garrovillas, Talayuela, Jarandilla, Arroyo de la Luz. Somos un ejemplo en España. Y el 2025 se incorporan como sedes mensuales Montehermoso, Coria, Jerez de los Caballeros y Azuaga. Y no se olvide de la caravana del cine, de esa que me hablaba. ¿Sabe cómo nos la dejaron, no, señor Bello? La llegó a ver destrozada. Hemos tenido que prepararla para llevar el cine y los coloquios con sus creadores a nuestros pueblos. Otro gasto más, señoría. Y hablemos ahora de la editora. Sabe que en los 40 aniversarios, de los 11 eventos, 7 se localizaron en pueblos. Llerena, Zafra, Casar de Cáceres, Navalmoral, Valcarrotas, Santa Marta y Don Benito. Y además ha estado en ferias del libro
de todos los pueblos, Gata Negra, Siberiana, Felipe Trigo, Meléndez Valdés, y hemos publicado 15 libros, de los cuales la mayoría son autores rurales. Y vamos ahora con una previsión de 30 nuevas obras, en las que habrá, evidentemente, rurales. Y museos, mientras ustedes dejaron sin desarrollar la Ley 5/2020, nosotros hemos avanzado el reglamento, hemos activado el registro y la red de museos. Eso es proteger, eso es reconocer y profesionalizar los centros museísticos. Y hemos incrementado todas las aportaciones al Museo Bostel, al Museo González Santana, al Museo del Vino, que ya hablaremos algún día de él, al Museo de Helga de Alvear también. Y Extremadura ahora, con el Gobierno de María Guardiola, señorías, agiliza trámites, escucha al sector, recupera bienes expoliados, con un enfoque moderno, eficaz y comprometido con la identidad de su pueblo. Este Gobierno ha impulsado en esta legislatura una transformación histórica del patrimonio, convirtiéndolo en motor de desarrollo, cohesión y orgullo regional, lejos de la parálisis y el abandono que ustedes tenían. Hemos aprobado obras en conjuntos históricos que han pasado de 12 semanas de tramitación a una sola, señoría. ¿Sabe lo que es eso? Que a usted le gusta además el patrimonio, y lo sé yo, y se preocupa y se ocupa de él. Pues lo hemos conseguido, una visión internacional sin abandonar lo local, señoría. En resumen, mientras ustedes siguen instalados en el relato, nosotros sumamos datos. Y en 2 años, más intervenciones, más recursos, más oportunidades, más público, más diálogo, más éxitos en el sector, más dinámico y más próspero. ¿Y sabe qué, señoría? Sin vergüenzas que tapar. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el autor de la iniciativa, el señor Bello Rodrigo. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Que le sigo con mucha atención y tomo muchas notas porque, aunque discrepe, me gusta debatir con usted y me gusta escucharlo. A usted y a todas las señorías. A ver, le tengo que aclarar, hombre, Navalmoral y Don Benito como orgullo rural, no sé. Mi concepto de pequeños municipios y zonas rurales es otro. Y diálogo, pues no lo que transmite parte del sector, Yo, a veces me da la sensación, me va a perdonar el comentario, de que en ciertas cuestiones usted vive en Matrix. O sea, nos pinta una situación donde hace un mix con lo que había, lo que hay, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, esas leyes que estoy desarrollando, que parece, pero aquí hay que aterrizar las cuestiones, y hay que poner ejemplos. Evidentemente, usted y yo somos de partidos políticos diferentes, que tenemos modelos diferentes de cultura, y creo que es lo que se confronta aquí. Ahora, yo no tengo que defender un modelo, yo defiendo el proyecto del modelo que represento y controlo al Gobierno, que es usted, con lo que veo que hacen y que no hacen. Y es lo que le intentaba ejemplificar. Es verdad que en tan poco tiempo a veces es complicado. Pero estos días me ha llamado poderosamente la atención alguna cosa que voy a aprovechar para comentarle. He notado cierta indignación con que el Ayuntamiento de Mérida haya conseguido traer la gala de los premios Max a Mérida. Yo, además, incluso creo que han hecho alusiones desde la Junta de Extremadura de cordialidad institucional o lealtad institucional. Hombre, la lealtad es bidireccional. Lealtad, cuando ustedes presentaron el programa de actuaciones en el plano provincial, sin el alcalde de Mérida y sin el director del consorcio, ninguno de los dos le hizo un llamamiento a la lealtad institucional. Alégrense, ¿eh? Es bueno. Yo todo lo que es bueno para Extremadura me alegro, y muchísimo. Lo consiga el Ayuntamiento de Badajoz o lo consiga el Ayuntamiento de Mérida. Alégrense, ¿eh? Magnífico. Luego hay ciertas cuestiones, y le voy a poner un ejemplo de cómo las ópticas a veces son diversas. Usted y yo hemos hablado mucho de los fondos de las bibliotecas. Hemos tenido diferentes momentos de desencuentro al respecto. Y
Y nosotros hemos dicho que había falta de planificación y que eso había conllevado que durante un tiempo no había habido libros, etcétera, etcétera. Ustedes lo han resuelto con un contrato por lotes. Han encontrado la solución. Nosotros nos ha parecido una solución inadecuada por dos motivos. Una, porque llegó tarde. Llegó tarde en el sentido de que durante demasiado tiempo no hubo fondos en las bibliotecas. Pero bueno, y sobre todo porque ese contrato por lotes, al sacarlo a lo grande, ha hecho que se perjudique a los pequeños libreros, autónomos que se mantienen gracias a duras penas con las ventas y con ciertos contratos. Y le pongo ya dos ejemplos de este mismo año. Dos librerías, Agúndez en Cáceres y Colón en Badajoz, que han cerrado. Y no les echo la culpa por ello, pero desde luego no les ha ayudado no poder competir frente a un gran contrato por lotes que saben ustedes que se los llevan las grandes empresas que no tienen ni sede en Extremadura. Gobernar es muy complejo. Señor Rodrigo, señor León, no abandone el hemiciclo porque no hay ningún secretario de mesa. No se rían. No por el señor León. La obligación de los miembros de la mesa es estar más o menos aquí. Y hay algunos que están poco. Señor Bello. Gracias, presidenta. Me sitúo de nuevo. Bueno, que son cuestiones que al final gobernar es muy complejo y hay que pensar todas las aristas, porque a veces pensando, y estoy seguro que lo han hecho ustedes con toda su buena intención y escuchando a los técnicos, pues a veces se perjudica a otros sectores o a otras personas. Hay más ejemplos de cuestiones que creo que no se han hecho del todo bien. Recientemente, verá que hemos tenido afortunadamente muchas lluvias y ha habido muchos daños en patrimonio. Y ustedes han llevado a cabo acciones quizás de tiempo. Hay ayuntamientos que nos han hecho llegar a nuestro grupo parlamentario que ni les han llamado por teléfono y luego les han convocado a una reunión donde nadie les ha avisado de que no podían acceder a las ayudas. Esas son las cuestiones a las que nos referimos nosotros de foto y foco que a veces no facilitan, no resuelven los problemas. Traía dos, pero voy a contar la última ocurrencia, ¿no? Calamonte Joven, un certamen magnífico que por circunstancias no puede ser este año subvencionado. Lo que les ha ofrecido la Secretaría General de Cultura es que pongan el logo en el cartel. Oye, si queréis podéis poner el logo de la Junta. Hombre, yo creo que diálogo, empatía, cercanía con el sector son ese tipo de cuestiones. No obstante, termino. Señor Bello, finalizando. Un segundo. Por supuesto, traeremos ideas, traeremos una propuesta constructiva y productiva con una moción subsiguiente a esta interpelación. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. Para finalizar el debate, tiene la palabra la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor Bello. Voy a intentar contestarle a todo lo que pueda. Estoy con usted en que tenemos muy poco tiempo, pero bueno, decirle una cosa. Mire, no venía aquí y no tenía nada que ver con cultura, pero lo de los nombramientos, yo casi mejor que se calle con los nombramientos, ¿sabe? Y como mucho, copie mi modelo, copie mi contundencia. No busquen veruquetos para ver si pueden quedarse en algún sitio escondido. Yo lo hice en el momento, punto, no hay más que hablar. Sobre nombramientos y cese. Y además con una cosa que ustedes no entienden, que es la normalidad administrativa, no el show para todo. Yo no tengo que hacer un show para cada cosa. Puedo hacer una cosa con normalidad, ni me escondo ni nada por el estilo. Yo que usted, de verdad, de nombramientos y cese, casi que me callaba. Pero más que usted, el grupo, más que usted. Pero una cosa que le quería decir sobre los premios Max. Vamos a ver. Menos mal que fue en comparecencia como portavoz, que es donde únicamente he hablado de esto, en comparecencia como portavoz, y a una pregunta de un periodista. Y si coge usted la grabación, que está todo grabado, felicito y me alegro de la llegada de los premios, como me felicito y me alegro de todo. Algunas cosas ni lo merecen, pero lo hago, ¿vale? Pero simplemente pido un poco de respeto institucional.
es que el Museo Romano de Mérida es patrimonio de la humanidad gestionado por el patronato que presido. No digo otra cosa. Y solamente le pido al señor Osuna, con el que trabajo muchísimo y me veo constantemente porque estamos juntos en este... Bueno, no me veo porque él no viene donde yo voy, pero sí tenemos que saber uno del otro. Pero sí es verdad, y con todo mi respeto a él, que me alegré. Y solo le dije que respeto, porque ahora, le guste o no, a quien no le guste, tiene que pasar por el patronato. Y hubiera sido un poquito... Y me lo preguntó una periodista, yo no lo saqué, me lo preguntó. ¿Y sabe por qué me lo preguntó? ¿Y qué dijo la periodista? ¿En serio que usted no sabía que lo estaba haciendo el alcalde? Eso es lo que dijo la periodista. Quédese con eso. No con que yo simplemente pedí respeto institucional, que es el que se me pide a mí siempre, ¿vale? Y eso es lo único que hice. Y quería aclarárselo. Nos alegramos muchísimo, todos, por Mérida. Y yo defendí esa noche, mientras el alcalde estaba sacando esos premios más, yo estaba en Lisboa defendiendo el Festival de Teatro Clásico y hablando, porque no había alcalde, no había nadie del ayuntamiento que defiende el monumento y que es suyo, pues no había nadie. Y yo defendí y puse a Mérida, como lo puse en Roma y en todo sitio, por delante de todos. O sea, que no haya la más mínima duda porque está todo grabado, ¿vale? Y señor Amado, aprovecho que le veo ahí, pues respeto, sí, le tengo que decir una cosa. Mire que usted y yo nunca nos habíamos dirigido nada, pero como ha aludido a que no contesto y sí contesto, mire, ha hecho usted un tuit en el que dice que yo no contesto ni explico qué ceso y qué nombro, pero que utilizo el momento para meterme con su secretario general. Simplemente, con todo el cariño que sabe que le tengo, soy la portavoz del Gobierno y contesto lo que me pregunta la prensa. Y la prensa me preguntó por su secretario, me pregunta todos los días la prensa de aquí, de allí y de todas partes por su secretario. Tengo que contestar. ¿Qué quiere usted que le haga? ¿Que no le conteste? Entonces, no aproveche ahí las redes sociales para decirme, la consejera de Cultura, no, la portavoz del Gobierno. La portavoz del Gobierno contesta a las preguntas. Ya está, no tiene más. Vamos a naturalizarlo un poco, vamos a tener buen tono. Si solamente es eso, si solamente se lo comento en la corrección de que no era la consejera de Cultura, era la portavoz del Gobierno. Y a la contestación, insisto, de una pregunta de la prensa que insiste mucho. Y por último ya, señoría, porque no tenemos tiempo y es verdad que son muchas cosas, decirle que es verdad que no tenemos el mismo modelo, pero es que tampoco tenemos la misma gestión. Y es importante diferenciar. El modelo, que puede ser acertado, puede ser coincidente muchas veces, podemos coincidir en infinidad de cosas que creamos que es bueno para la cultura, pero lo que no tiene nada que ver, eso se lo aseguro yo, es la gestión. La gestión sí la hemos cambiado. Y aquí ni hay chinchetas, ni se dan directas en el despacho de prisa y corriendo en cultura, que fue lo primero que me advirtieron cuando llegué, ni hay un estanco aislado del resto del Gobierno. La cultura en mi Gobierno está impregnada de todas las demás consejerías. Es importantísima y todo el mundo estamos apoyando a la cultura porque creemos que es la base, además, de la imagen, de la memoria, del desarrollo de un pueblo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. El cuarto punto del orden del día es la convalidación del Decreto Ley 2/2025 de 19 de mayo de simplificación en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del Plan